Y vamos a repasar la historia con el arquitecto Jorge Rubiani. Y esta semana, hace muchos años atrás, en la Guerra de la Triple Alianza, justamente las tropas paraguayas se rendían, arquitecto. Así es, hubo dos columnas que salieron del Paraguay, una desde Pindapoy, al otro lado del río Paraná, comandado por el teniente coronel Antonio de la Cruz Estigarribia, la Q Estigarribia como fue popularizado, y el otro con el general Wenceslao Robles, que fue bajando en la costa del río Paraná. Ambas tuvieron disímiles suertes, destinos, pero ambas fracasaron rotundamente en esa intención de auxiliar al gobierno uruguayo que tenía López al principio. Las dos estuvieron a cargo, las dos columnas estuvieron a cargo de gente absolutamente discapacitada para dirigir a muchos hombres. Ambos salieron aproximadamente con 10.000 hombres desde el Paraguay, además de carretas, vituallas, mujeres, una serie de personas que iban a auxiliar a la tropa, y ambas regresaron con menos de 6.000 hombres, en el caso de Wenceslao Robles. Y en el caso de Antonio de la Cruz Estigarribia se rinde finalmente el 18 de septiembre con 5.500 hombres aproximadamente, ante la presencia del emperador Pedro II, que vino por primera vez al frente de guerra para esa ocasión. Así es que empezamos mal la guerra con esos dos rotundos fracasos, y además perdimos a dos ejércitos bien preparados, tal vez los mejores entrenados para la larga contienda que se avecinaba, a partir de lo cual tuvimos que enfrentar situaciones muy desventajosas, como por ejemplo la invasión al territorio paraguayo, que se produce a partir del 16 de abril del año siguiente, en el 66 ya, y una seguidilla de combates que mermaron notablemente la capacidad de resistencia del ejército paraguayo. Así empezamos mal la guerra y la terminamos peor. Y una serie de infortunios, arquitecto, porque empezando por querer ir a ayudar a Uruguay, y sí, cuando llegamos cambió de signo político y ya no eran aliados nuestros. Exactamente. Y además cambió de signo político, curiosamente e irónicamente. Teóricamente nosotros éramos invadidos para traernos la civilización y la libertad. Pero los aliados primeramente van a derrocar un gobierno constitucional, imponen a un dictador, y a partir de ese favor, Flores, el general uruguayo, se integra a la alianza y trae al Paraguay la guerra contra la Triple Alianza. Entonces, la guerra en general tuvo una serie de contradicciones, ironías, etcétera, que hicieron que hasta hoy tengamos que discutir todavía sobre las motivaciones que tuvo la guerra y sobre las personalidades de cada uno de los componentes de las batallas. Claro, y cómo no se puede arreglar a nivel diplomático, ¿verdad? Nada, no había intención de arreglar nada. La gente me pregunta, ¿López aceleró los planes de guerra del enemigo? No, cualquiera que estuviera al frente del gobierno paraguayo iba a soportar la guerra, porque estaba determinada la guerra por una serie de motivos, disímiles en cada uno de los componentes, pero que se unían para considerar la eliminación del Paraguay del mapa de América. Casi siempre dicen que en las guerras hay algún trasfondo económico. Siempre hay un trasfondo económico, obviamente sí. En ese caso, más que nunca, porque el Estado paraguayo era un Estado como si fuéramos en ese momento una especie de cooperativa. Todo pasaba por el Estado era dueño de las tierras más productivas, pero por ese mismo motivo también teníamos una economía casi de guerra, porque no gastábamos demasiado dinero en gabinetes muy costosos, ni en misiones extranjeras, ni cosas por el estilo. ¿No había corrupción cuando eso, arquitecto? ¿Perdón? ¿No había corrupción? La gente acusa a los López de corrupción, pero los López quisieron tener el mismo brillo que tenían las cortes europeas. No se olviden de que hacía 40, 50 años que habíamos dejado las monarquías absolutas europeas y éramos modestas economías sudamericanas que no teníamos ninguna experiencia. López quiso darle los fastos que tenían las monarquías europeas, por una razón de efectividad y de eficacia también. Agradecemos al arquitecto Jorge Rubiani, un pasaje de la historia, el fin de la campaña de Uruguay con la capitulación de Paraguay. Hacemos una breve pausa, enseguida volvemos.